tiene dos orígenes, ¿verdad? La inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿verdad? La inmunidad innata es todo la capacidad del cuerpo con la que nace para resistir algunos procesos, ¿verdad? Ahí tiene la barrera, que es la piel, la sustancia química, como el jugo gástrico, la saliva, todo eso es innato, ¿verdad? Aparte de eso, también existen unas moléculas que son parte de la inmunidad innata, y ahí tenemos el sistema del complemento. La adquirida son lo que se desarrolla con el tiempo después de que el cuerpo haya estado en contacto con un antígeno. Se desarrollan los anticuerpos y eso es adquirido, ¿verdad? Bueno, el sistema de complemento es parte de la inmunidad innata. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es el sistema de complemento? Son proteínas. Son un grupo de proteínas que son moleculares. Son unas 30 proteínas diferentes. Y se enumeran desde 1 hasta 9. Según hace 9, ¿verdad? Se le da la C por el complemento. ¿Por qué le llaman complemento, verdad? Porque vos tenés el sistema inmunológico principal, que es la celular, la humoral, todo eso. Y una forma de integrar la inmunidad innata con la inmunidad humoral es el sistema de complemento. Porque el sistema de complemento puede hacer que actúe por tanto la innata como la adquirida. ¿Por qué? Porque aparte de que el sistema de complemento puede producir daño directo a los antígenos, por una destrucción directa por la formación del complejo de ataque a la membrana, también hay unas pequeñas porciones de esas proteínas que se encargan de unirse a la superficie de los microbios, y eso actúa como una estructura que le da la capacidad de ozonización a esa proteína. O sea que se unen a la superficie y actúan como marcadores. Ese marcador va a ser reconocido por los fagocitos y así le facilita la fagocitosis a los macrófagos, a los microbios, porque reconocen más fácilmente el antígeno. Entonces, consta de varias proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas, la mayoría se utilizaban en el hígado, ¿verdad? Actúan en conjunto para ozonizar microbios, para promover el reclutamiento de fagocitos. ¿Por qué el reclutamiento? Porque ustedes saben que una vez que se van activando estas proteínas, se dividen en dos partes, una porción de mayor tamaño y una porción de menor tamaño, ¿verdad? Esa porción de mayor tamaño es la que va a formar los complejos para ir activando y formar el complejo de ataque mecánico. Pero la porción menor se queda libre, y eso que se queda libre son los que actúan como marcadores de superficie. Cuando hay un proceso inflamatorio, se adhieren a las células endoteliales, haciendo que los leucocitos se queden y salgan de las células principales de la inflamación, ¿verdad? Ellos facilitan, promueven el reclutamiento para el proceso inflamatorio. ¿Qué más? Matan directamente los microbios que están en el complejo de ataque. No se olviden, parte de la proteína compuesta por una de 30 proteínas diferentes. Plasmáticas, láminas. ¿Por qué láminas? Porque este sistema de complemento, una de las partes, tiende entonces a degradarse muy fácilmente con la temperatura alta. Una vez que se activa, tiene que actuar rápido. Si no, no puede. Una de las funciones es la eliminación de inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejos? Un inmunocomplejos es el complejo formado anticuerpos y antígenos que circulan en la sangre y no se puede eliminar, ¿verdad? Que a veces causa problemas, enfermedades autoinmunes o algunos de salud. Entonces el complemento ayuda a que esos complejos inmunes sean más fácilmente eliminables del cuerpo también por esas pequeñas moléculas que se liberan, ¿verdad? Entonces, todos son
principalmente inmunoglobulina N y inmunoglobulina G. ¿Cómo? No, solo eso. Excepto la alternativa, que también puede ser iniciado por inmunoglobulina A. Pero la clásica solo se activa inmunoglobulina N. Un inmunoglobulina N ya puede activar el sistema de inmunología. Ahora, para poder activar el sistema de inmunoglobulina G necesitan dos inmunoglobulinas G como mínimo. Células apoptóticas. ¿Por qué las células apoptóticas? Porque las células apoptóticas liberan patrones de lesión que también pueden activar, ¿verdad? Y la proteína C reactiva unida al ligando. Estos son lo que se llama proteínas de la fase aguda. La proteína C reactiva es una proteína de la fase aguda. Ahora, la vía de la lectina. ¿Por qué se llama lectina? Las lectinas son proteínas. Esa vía se activa porque estas lectinas se unen a un carbohidrato de la superficie de la membrana de la mitocondria. Se unen a un carbohidrato, la mayoría de los casos a un resto manosa terminal de la superficie del carbohidrato de los microorganismos o una célula infectada. Entonces ahí tenés, por eso es que lectina unida a un resto manosa, ¿verdad? Y la glicolina, que es un activador coactivador también de ese grupo de la lectina. Iniciador. Ahora, ¿en qué caso se activa la vía de la lectina? Microbios con grupos de manosa presentes en la circulación o en el sistema orgánico. Y o lo que tengan fibras científicos terminal también puede activar. La vía alterna, el complemento que se activa inicialmente por la vía alterna es la C3. Iniciadores, inmunoglobulina A, el famoso patrones moleculares asociados a patógenos. Los PAM son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué son esos patrones? Y los patrones son, por ejemplo, toxinas liberadas por bacterias, todo lo que tenga que ser microbiana, que tenga un patrón de reconocimiento como algo extraño que pueda activar. Ahí tenemos hongos y células tumorales que también tienden a ser patrones de reconocimiento, patrones moleculares. Efecto biológico del complemento. Oxonización microbiana. ¿Cómo hace la oxonización? Al activarse el complemento, siempre va a tener una porción menor a la porción, el menor es el que se libera y puede unirse a la superficie de un microbio, siendo más fácilmente reconocido por los fagocitos. Entonces facilita la oxonización. La oxonización es el proceso del movimiento para poder fagocitar el microorganismo. Reclutamiento del fagocito. Estos restos de proteínas de complemento también tienen la capacidad de facilitar la adherencia de los glóbulos blancos al endotelio, porque ellos se unen a los receptores endoteliales. Eso hace que los glóbulos blancos puedan adherirse al endotelio y eso facilita su viabilidad para salir a la infección. La quimiotaxis. Es
glúteos, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta cómo ahí ya tiene usted la imagen, esta parte, los breves, ¿verdad? La porción menor que van aquí, ¿verdad? La C3A, que es la cadena liviana, vamos a decirle, es que uno de los que inicia la inflamación, la vasodilatación, la liberación de mediadores de la inflamación. El C3B facilita la fosforización y la fagocitosis. C5A, proinflamatorio y lisina antiinflamatorio, que es lo que va a dar a la membrana. Estas son posibles funciones biológicas y de forma general. También iniciadores de las vías, son las cosas que más se pregunta, ¿verdad? Porque actividad, defensa del cuerpo contra infección, ejemplo, opsonización, quimiotaxia, activación de neurocitos, lisis bacterianas y otras células tumorales, por ejemplo. Mediadores, unión covalente de los fragmentos C3 y C4, anafilotoxinas, C5A, C3A y C4A se les llaman anafilotoxinas porque son los que inducen la respuesta inflamatoria generalizada. Por todo eso que estamos hablando, la fagocitosis, el reclutamiento, la quimiotaxia, la diabetes, etc. ¿Qué más? Receptores del complemento de los leucocitos. Los leucocitos tienen receptores del complemento que mejoran su capacidad. Inclusive, los del complemento tienden a mejorar la vida media de los leucocitos. ¿Quiénes? Hay que recordar quiénes son los primeros leucocitos que llegan a un lugar de infección. ¿Cuál? Neutrófilos. Siempre los neutrófilos. Los neutrófilos tienen gran cantidad de enzimas, lactasa, peroxidasa, todo eso. Ellos atacan rápidamente y tienden a producir mucho daño local. Ellos sí producen daño visual. Entonces, el problema es que los neutrófilos tienen una vida media corta. Entonces, una vez que llegan los neutrófilos, segunda camada de leucocitos que llega durante la inflamación son los macrófagos. Los macrófagos son más estables, los macrófagos viven más tiempo, entonces son los que perpetúan el proceso inmunológico anti-infeccioso. ¿Entiendes? O sea, ahí el complejo de ataque temprano para la lisis bacteriana que se tiene, ¿verdad? C5B a C9, lo que es en realidad el que se polimeriza para formar ese canal enorme, la C9, ese es el que se polimeriza. Se activa en el mercado a partir de la C5, pero cuando llega a la C9, la C9 es que termina de polimerizarse, atravesando la membrana y formar el complejo de ataque a la membrana. ¿Verdad? Bueno, interfase entre unidad innata y adaptativa. Eso es lo que le dije. El sistema de complemento es tan bueno que tiene esa capacidad de integrar la inmunidad innata de la inmunidad para que no sea independiente, para que pueda interactuar. Entonces, aumento de la respuesta de los anticuerpos, principalmente los linfocitos de este grupo, mejora de la memoria inmunológica, la producción de anticuerpos que sean mucho más específicos para cada tipo de antígeno. La
para ese bebé fagocito. Ahora, el estímulo de la reacción inflamatoria C3A, C5A, que actúan sobre los receptores de los polimorfos nucleares mastocitos para que se libere histamina y otros mediadores de la inflamación, para que pueda llegar más fácilmente al lugar de la inflamación de los controles, para su destrucción. ¿Sí? Ahora, citólisis mediada por complemento. Lo que dijimos hace rato, empieza aquí y se va a activar de la entrada hasta formar la polimerización de la C9, ¿verdad? Para poder formar el complejo de ataque de la membrana. Esto sería una función que, mira, las tres vías, cómo se activan es el problema principal acá, ¿verdad? Ese es el libro de Abbas. Libro de Abbas. Hay un libro también. Este libro de biología de la cabeza. El único profesor de biología. Él también tiene muy bueno de inmunología. Solo que él explica solo la guía clásica y la alterna, pero explica todas las propiedades de cada proteína que explica del sistema de complemento. Todo de parte por parte de explica todo. Yo tengo que ver el libro, ¿qué pasa? Porque te habla del sistema de complemento 1, 2, 3 páginas. Y te habla con un poquito así, ¿qué es el complejo de la membrana? ¿Qué son las proteínas? ¿Qué son las anafilatoxinas? ¿Qué son las cosas? Te explica todo el sector. Esa no es la inmunología profunda, ¿verdad? Sino es más bien para entender el inicio, ¿verdad? A ver, hasta las 10. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Verdad? Que las tres vías del complemento tienen que llegar sí o sí a concluir en algún punto. ¿Y cuál es el punto de convergencia de las tres vías? La convertasa C3 y C5. Ahí es donde tiene que, pero al fin y al cabo hay una vía final común, ¿verdad? Que es las tres vías en algún punto pueden formar el complejo de ataque. ¿Sí? Y acá puse la vía. ¿Cómo se activa? Más el microorganismo. Este es el que inicia la cascada. Después, lentina unida manosa, más el microorganismo. La vía clásica, unión antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Microorganismo más el anticuerpo más el segundo. Para la activación de la vía clásica, sí o sí necesita de la unión antígeno-anticuerpo. Sí o sí. ¿Verdad? Entonces, esto va a generar. ¿Por qué esta C3B, ¿verdad? ¿Por qué la coperdina? Porque estos son lo que estabilizan. Por eso está el factor D, el factor B, que se le va agregando al proceso de cascada. Esos factores son estabilizadores. Acuérdense que estas proteínas son lábiles. Se forma primero un complejo, pero se forma un complejo muy lábil y inestable. Entonces se le agrega, por ejemplo, el factor D o el factor B, y esa le estabiliza la complejo. Proteínas. Siempre son proteínas. Todos son proteínas. Doutor, Claro, porque son proteínas muy lábiles. a parte dos anticorpos para ativar a via clássica, não há uma outra proteína?
Como que é o nome, Mariana? Lá da alguma coisa. Que tipo, se não tiver o IgM, o IG pode ser ativado de outra forma, né, amor? Sim, né? Não. Pronto.
Doutor, não encontrei, pentraxinas. Ah, la pentraxinas. No necesita los anticuerpos, puede se activar por las pentraxinas, ¿eso? ¿Pero qué son las pentraxinas? No sé, yo iba a preguntar proteínas. Aqui fala que ela substitui o anticorpo, porque fala que o anticorpo leva um tempo para ser produzido. Sí. E aí, no caso, ela não entraria essas pentraxinas. Para pentraxinas, sí. Es uno que hace que la vida se active más rápido. Por eso es. A ver, este tiene 36 mil. No hay uno que es parecido. Este es bien actualizado. Ella usa los nuevos términos. Y todo el vídeo.
Ahí. Aham. Essa vai ser impecável.
Entonces,
Ah, y no son muy largos, son 5 minutos, 9 minutos de la dice todo es E é dinâmico, né? O próximo que eu queria perguntar para o senhor é que a via alternativa, aqui ele fala assim, nós estamos a nível fisiológico normal, vai acontecer a clivagem espontânea de centelhas. Só que esse nível basal não é suficiente para quando entra em contato com o micro-organismo. Aí só quando tem um micro-organismo que vai começar a acontecer a... el que inicia espontáneamente se prende, ¿verdad? Pero cuando hay presencia del nivel, ahí va a empezar a secretar el cuerpo. Mas esse nível basal não pode chegar a uma hora assim, algo... Então, a questão E é insuficiente. Não, não é suficiente, mas é suficiente muito e não tem nenhum micro-organismo. tiver informação de tudo. E aí o que ele fala? El tema es que si no hay Nada. donde unirse, Esse molécula de água. Proteínas da família comum. claro, sí, pero si no tiene donde unirse a una superficie, se inactiva. Dice que al activar se genera dos partes, uno pesado y liviano. El problema es que ese que se tendría que unir a la superficie de la membrana tiene que unirse rápidamente, espontáneamente. Si no llega a unirse seguidas son muy lábiles, se inactiva fácilmente. Em relação às enfermidades, como a gente Essa proteína da crescer espontaneamente podem gerar enfermidades autoimunes. Sí. Aí a gente teria que ver quais são as proteínas que geram cada enfermidade. Eu sei que na minha tem edema. Não, mas ele tem umas proteínas já, né? Você tem que Sí, passar o pero teste de enfermedades Sim. autoinmunes hay específicamente activados por inmunocomplejos. ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes estudiaron hipersensibilidad. Todavía no. Dice que hay varios tipos de hipersensibilidad. Los tipos de hipersensibilidad es activado por completo inmune. Esa hipersensibilidad, cuando es muy intensa, tiende a ser dañino para la organismo. ¿Por qué? Porque cuando no se eliminan los complejos inmunes, falla. ¿Por qué? Porque circulan en el cuerpo y empiezan los antígenos a desencadenar una cascada de esto, ¿verdad? Innecesariamente. Que muchas veces daña el riñón o otra parte del cuerpo en el contexto de una enfermedad autoinmune. Por eso es que normalmente, pero eso sí o sí hay una base genética para todo. Cuando la expresión génica se altera es cuando va a pasar esa cosa. Porque normalmente lo que no se utiliza se inactiva. Lo que no se utiliza se tiene que inactivar. Así no vamos a hacer. ¿Por qué es más neurótico? Sí, el más neurótico es por vasodilatación. Generalmente, la causa de un edema neurótico siempre es inflamatoria, hipoalérgica. O que ele tinha passado pra gente foi sobre a alfa-antitripsina. Aí no caso fala quando ela tá aumentada, quando ela tá diminuindo, o que acontece? Aminoide 7, proteínas C reativas. Y esas son las contracciones. Todas essas Todas. hemoglobina. Proteína C reactiva, proteína C sérica, proteína amiloide sérica, ellos son contracciones activadores del complemento y todas esas cosas. Aí no caso ele falou dessas aqui pra gente falar quando elas estão aumentadas, quando elas estão diminuindo. Ceruloplasmina. También. Ela também é vitacina, essa? No, no, Ou ela só es una, sí, entra en una, sí, es un activador. Então ela vai ativar, por exemplo, a ceruloplasmina vai ativar a via clássica também, por ela ser vitacina. Sí, la vía clásica, ¿se acuerdan lo que dijo tu padre, verdad? Te voy
ser, até por parte do mundo que diz que o estrógeno também pode aumentar a célula, pode aumentar Pode. Tem alguma razão? Porque ele diz que ela pode aumentar também para a mulher grávida, até o que já aconteceu com o espanhol. Tem alguma razão que ele pode perguntar com a relação do estrógeno com a célula? Tiene que ser así. Porque acuérdate que la mayoría de esas hormonas son modificadores del tono vascular, ¿verdad? Entonces tiende a producir una inducción del sistema, adhesión plaquetaria, adhesión de microorganismos endotelios, o sea, tiende a iniciar una activación. ¿Verdad? No es de ese lado tiene una relación, siempre tiene relación la hormona, no son compuestos químicos, que si aumentan demasiado va a inducir a un receptor en exceso, ¿verdad? Depois que, qual é o momento que, tipo assim, que sabe que ele tem que liberar essa sede, que ele tem que liberar essa tipo assim, que tem uma coisa que Porque é liberada. a medida que se van activando esos elementos, se van liberando los productos. Claro, los productos son los que van a inducir que se pueda. Isso tem relação direta com a fisiologia? ¿Qué? Com a fisiologia dos neurônios? Tem relação direta? Esse sistema das proteínas serem ativadas, desativadas? Uma vez o receptor. Sí. Casi todos tienen receptor para el problema. Casi todos. É aquela tabela lá, uma máquina, as tabelas. Mostra lá. Aí eu falo da minha parte, é verdade. Ele chega lá no caminho, ele fala que é um gato. Isso é uma das mais fáceis. Eu falei já, sabe? Enfermedad Wilson. ¿En qué consiste? Sí, pero específicamente, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad Wilson? Claro, también, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con el sistema? ¿Por qué? ¿Qué inicia la enfermedad de Wilson? ¿Cuál es la consecuencia del por qué? Sí, pero hay un guión que se acumula. Acumulación patológica de cobre